Hermanos amados, yo quisiera compartir también la lectura paralela que se encuentra en el libro de Marco, donde Marco lo relata este mismo episodio de la siguiente manera. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Hermanos amados, este texto de las Escrituras, tanto en Mateo como en Marcos, seguramente son textos que hemos leído en múltiples ocasiones, lo que me alegra, si es así. Porque efectivamente la Biblia es el mismo libro siempre. Y sería bueno que cada pasaje que nosotros tomamos ya lo hubiéramos leído en múltiples ocasiones. Esa es una manera por medio de la cual vamos a estar siempre cercanos al Señor, a leer la Biblia, a conocer lo que nos ha relatado. Así que es importante conocer lo que nos está diciendo permanentemente. Y algo que he ido aprendiendo es que cada vez que leo un texto que me gusta nuevamente, estoy aprendiendo algo nuevo, porque el Señor siempre nos está hablando por medio de su palabra. El libro, entonces, que hemos leído, y en el capítulo de Mateo, específicamente, habla de diálogos que tiene el Señor Jesucristo con un grupo religioso de la época que era especialistas en el conocimiento de la ley. Y fíjense que se produce una situación bien interesante. En los versículos anteriores del libro del capítulo 22 de Mateo, Jesucristo ha disputado primero con los saduceos, que era un partido político, religioso, que no creían en la resurrección. Y ellos entonces, con el propósito de tentar a Jesucristo, le hicieron una pregunta sobre la resurrección que Jesucristo les respondió claramente. Los fariseos estaban en contra de los saduceos, porque al igual que Jesús, creían en la resurrección. Y es curioso que, estando en coincidencia de estos aspectos importantes, los fariseos no son capaces de acercarse al Señor Jesucristo, sino que, muy por el contrario, dice que se reunieron, es decir, se concertaron para preguntar, y uno, que era maestro de la ley, es decir, un especialista o experto, le va a hacer esta pregunta que, si nosotros pensáramos, debería estar clara en la mente de todos ellos. ¿Cuál es el primer mandamiento? En realidad, aquí nos encontramos con varias cosas que deberían llamarnos la atención. Primero, esto está demostrando que el pecado del hombre hace que no seamos capaces de reconocer muchas veces a las personas, porque el reconocer a las personas necesariamente hace que nuestro autorreconocimiento quede en una situación de medrada. Los fariseos deberían haber reconocido la autoridad de Jesús, porque estaba respondiendo a algo que ellos también consideraban a otro grupo que era un grupo equivocado. Y sin embargo, no hay esa intención. Pero lo más destacable aquí es que querían ponerlo a prueba, querían saber si en realidad este Jesús era capaz de entender las cosas que estaban reveladas en la Escritura. Muchas personas se acercan a conocer las Escrituras no con el propósito de descubrir al Señor, sino que se acercan para poder rebatir y confrontar. ¿Cuál es el principal mandamiento? Y el Señor Jesucristo, con la sabiduría única que puede tener Él, les responde lo que ya se conoce en el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios. Detengámonos un poco en esta parte del texto. Y ya entramos aquí a algo que el Señor Jesucristo está entregando como mensaje para todos nosotros. El Señor Jesucristo está respondiendo diciendo: amarás al Señor
tu Dios. No debe ser extraño que se escriba de esta manera, porque esto está reflejando una pertenencia con el Señor. No estamos hablando de adorar a Dios como algo ajeno, como algo alejado, como algo distante. Estamos hablando de la adoración a nuestro Dios, al Dios nuestro. Entonces, esto nos está haciendo una indicación de la cercanía. Sin embargo, para poder lograr, para poder comprender que Él es mi Dios, sin duda tiene que estar la participación y la acción del Espíritu Santo en la vida de las personas. De lo contrario, podríamos decir, sí, hay Dios. Yo entiendo, como muchas personas intelectualmente muy desarrolladas, y otros no tanto. Sí, reconocen a Dios. Pero es distinto cuando decimos mi Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice al Señor, amarás al Señor tu Dios. Luego agrega en esta expresión, y esto es parte de la primera consideración, con todo nuestro corazón, con nuestro corazón. En el concepto de la Escritura, se establece que las emociones, los sentimientos provienen del corazón. Hay varios pasajes que nos permiten poder justificar esto que acabo de decir. En el corazón se motivan sentimientos, por una parte favorables, pero por otra parte también negativos. Fíjense que en el Génesis, en el Antiguo Testamento dice que cuando está la maldad del hombre se ha desarrollado, dice, y que todo designio, hablando del Señor respecto del hombre, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, en el corazón surge lo que son nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso Jesucristo está diciendo que debemos amar a Dios con nuestro corazón. Allí es donde se están forjando, de acuerdo al texto de la Escritura, se están forjando los sentimientos, las emociones. Y por lo tanto eso debe estar sujeto y subordinado a Dios. Amar a Dios con nuestro corazón. Luego añade el alma. Y amarás al Señor, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay muchas definiciones de qué es lo que podría ser el alma, pero las Escrituras nos dicen que podría ser sinónimo del espíritu. Le sopló, dice, sopló aliento de vida. Allí podríamos encontrar la justificación de lo que es el alma. El alma es aquello que va a quedar una vez que el cuerpo parta. Y está relacionada con el corazón también. Jesucristo dice, temed más bien al que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. De tal forma entonces que cuando está Jesucristo diciendo que debemos amarle con toda nuestra alma, está hablando de la integridad también que debe tener nuestro sentido de amor a Dios. El texto posteriormente agrega que también debemos amar a Dios con toda nuestra mente. La mente es la que lleva adelante los pensamientos que surgen al interior del corazón, como ya lo veíamos y como está dicho en el libro del Antiguo Testamento, sobre todo en el capítulo 6 de Génesis que leía hace un rato. Nuestra mente debe estar concentrada en el amor al Señor. Pablo, hablando de esto a los filipenses, les dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí estamos hablando entonces de que nuestro amor a Dios no solo va a ser sentimiento y emoción, sino que también tiene que estar asociado a razón. Y la mente, para poder estar en sintonía con el corazón, en amar a Dios, tiene que ser alimentada con el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso decía también que es interesante que este texto lo hayamos leído muchas veces y ojalá todos los textos de la Biblia lo leamos
muchas veces, porque eso nos va a permitir que nuestra mente esté en conocimiento de la revelación del Señor, y eso nos va a permitir entonces poder amar a Dios con toda nuestra mente. A menudo pasa que las personas llenan la mente de cosas livianas. Hoy día estamos en una época en que no nos tomamos el tiempo de leer mucho. ¿Para qué? Si yo quiero saber algo, voy, entro a Google, Wikipedia me da el resumen y con eso estoy listo. Me recuerdo en mi época de estudiante teníamos que ir a la biblioteca, tomar libros. Sí, yo sé, soy muy mayor, es cierto. Teníamos que tomar libros y estudiar y analizar para poder conocer. No había un Wikipedia que me resumía todo y me lo entregaba. Entonces estamos acostumbrados a recibir cosas de manera muy liviana. La mente, para poder adorar, para poder amar a Dios, debe ser llena de la palabra del Señor. Entonces tenemos que, con esto estoy diciendo que tenemos que también tener el tiempo para estar en constante estudio de la palabra del Señor. Por tanto, entonces, podemos deducir que el acto de amar al Señor también es una acción racional. El apóstol Pablo dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Entonces, el Señor nos está diciendo que nuestro ser debe estar consagrado a amar al Señor. Marcos agrega finalmente que debe ser con nuestra fuerza. La fuerza es la que lleva a la acción aquello que ha surgido en nuestro corazón, aquello que está en nuestra mente. Y por eso dice que todo debe ser para amar a Dios. Amarás al Señor con todo. Y esta palabra todo es importante destacarla, porque no puede haber espacio para otro ser a la altura de Dios. Cuando el Señor está diciendo amarás al Señor con todo tu corazón, quiere decir que en el corazón no hay espacio, no hay lugar a la altura de Dios. Eso es importante y no podemos dejar de destacarlo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto podríamos decir que es un texto que está hablando solo del tema material, pero no, está hablando del aspecto espiritual. Porque el servir no es sinónimo de amar, el servir es la consecuencia de amar. Si amo a Dios, puedo servir a Dios. También hay otros textos que dicen que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Y también habla acerca de esta importancia de estos aspectos materiales. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, significa que íntegramente nuestra disposición debe estar a amar al Señor y no puede haber nada a la altura del Señor. Yo quisiera comentar que esto a veces nos parece que lo repetimos y que es cierto y tal vez racionalmente hasta lo entendemos, pero a veces nuestros actos, fíjense que son diferentes. Me recuerdo que en una etapa pasada, muy jóvenes, tanto yo como mi esposa nos sumamos al trabajo de los departamentos, mi esposa al trabajo del departamento femenino. Era muy jovencita y ella entonces empezó a participar. Y recuerdo, y no me he olvidado, que todos los años yo sabía que en las primeras semanas, primera quincena de enero, había algunos días que me iba a tener que quedar con mis hijos, a cuidarlos, a prepararles el alimento, etcétera, porque ella iba a un retiro con el departamento femenino para que pudiera ella también ir creciendo y desarrollándose. Sin embargo, y hasta hace poco, había hermanas que no podían asistir. ¿Y saben por qué no podían asistir? Porque su esposo no las dejaban, debido a que ellas tenían que atenderlos a ellos. Estamos hablando de hermanos.
su amor por sí mismo era más importante que el amor a Dios, porque no permitían que este objeto del amor eros, o sea, el amor de pareja, pudiera ir a adorar al Señor. No, porque primero tenía que atenderme. Primero estaba yo, luego el Señor. Eso no es una expresión de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Esto, como digo, es un testimonio de algo que he visto en la iglesia. Puede ser que tal vez en el caso nuestro tuvimos buenos ejemplos, podríamos decirlo de alguna manera. Yo me recuerdo de tres varones hermanos de los que aprendí mucho y de los cuales he sido muy bendecido. Pastor Gerardo Vázquez, su esposa no dejaba nunca participar y eran muchos hijos. Mi suegro, hermano Jorge Villarroel, también muchos hijos. Mi suegra siempre estuvo allí participando en las actividades. Entonces, esos ejemplos, sin duda, son importantes para un testimonio, para la vida de las personas. Amar a Dios significa entonces que yo voy a dejar de lado, yo no voy a pedirle a mi esposa, a mis hijos, que tienen que estar primero conmigo antes de servir al Señor, todo lo contrario. Porque la consecuencia del amor a Dios es el servicio al Señor con agrado, con gratitud, con exclusividad. Entonces, nosotros tenemos que aprender que cuando se nos está diciendo esto, no es solo para aquellos que no conocen al Señor, también es para nosotros, porque muchas veces en nuestra vida estamos dejando espacio para otras cosas, y no para amar a Dios. Y el texto nos dice, no se puede amar a Dios. O amas a uno y aborreces al otro, en realidad está diciendo odias al otro. Cuando una persona está en la etapa del enamoramiento, aquí habemos muchos hermanos que ya tenemos varios años de casar, otros están empezando, hay algunos que están en la etapa del pololeo. Cuando una persona está en esa etapa inicial del enamoramiento, quiere hacer cosas, está concentrado en hacer aquello que pueda agradar al ser objeto de su amor. Yo no sé si les habrá pasado, yo creo que a todos nos ha ocurrido. Y a veces incluso hace lo que podríamos llamar tontera. Pero lo que busca con estas acciones es poder expresar a esa persona que en realidad uno la ama con todo el corazón, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿y qué pasa con el Señor? ¿Qué ocurre con el Señor? ¿Tenemos esa misma disposición? Fíjense que muchas veces he escuchado en la iglesia también y lo he visto y ha sido un testimonio hermoso. Las personas que recién se convierten y están en el primer amor, están pendientes de hacer eso, de actuar y de hacer todo aquello que agrade a Dios. Eso es lo que los motiva, esa es la razón que mueve sus vidas. Pero parece ser que con el paso del tiempo, a los creyentes esto ya nos empieza a dejar de pasar y empezamos a desarrollar una relación un poco más distante. El texto nos está diciendo que tenemos que tener esa misma actitud de que deberíamos tener cuando recién conocimos al Señor, que nuestro ser entero esté dispuesto a hacer todo aquello que refleja el amor a Dios. Y por eso el segundo mandamiento es consecuencia del anterior. El Señor Jesucristo que el segundo mandamiento es similar, no es igual. Es importante decir, no es igual, es similar. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como digo, no podemos pensar que es lo mismo, pero hay una semejanza. Y esa semejanza es consecuencia de entender el primer mandamiento. Porque este segundo mandamiento tiene varias cosas que está implicando. El amar a nuestro prójimo como a mí mismo, la primera cosa que implica es la negación de mi yo. En una sociedad como la actual, exitista, individualista, es realmente difícil.
es realmente difícil subordinarme para destacar a otro. Eso es lo que nos está diciendo este texto, amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo también significa que no podemos dejar de amar a los demás. Porque prójimo, en el contexto que está señalándolo el Señor Jesucristo, es todas las otras personas. No es solo amar a las personas que nos parecen simpáticas, que nos caen bien, que son afines a nosotros. Es amar incluso a aquellos que no nos hacen bien. Aquellos que derechamente actúan en contra de nosotros. ¿Cómo voy a amar a alguien que me llama para amenazarme? Es difícil. Pero eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo incluso ha dicho, amarás a tus enemigos. Dice, si tu enemigo te dice que vayas con él 1 milla, ve con él 2, dice. Pablo, hablando a los romanos, dice, amar a vuestros enemigos. Entonces, cuando el versículo nos está diciendo que debemos amar al prójimo como a mí mismo, tenemos que partir entonces de la negación de nosotros, de pensar en actuar adecuadamente hacia los demás. Yo quiero recordar que una conversación que tuve con una jovencita familiar, miembro de la iglesia, que decía, a raíz de una situación que había pasado con su papá, decía, no, mi papá me ha desilusionado, ya me defraudó, ya no va a hacer lo mismo porque me mintió. Entonces yo pensaba, si estoy hablando de amarme como a mí mismo, la primera cosa que tengo que reflexionar es cómo soy yo. Yo no miento nunca. Bueno, si mi respuesta es que sí miento, no puedo pensar en que los demás no lo van a hacer. Ni tampoco puedo pensar que ese acto va a ser motivo de descartar. Claro, si hay contumacia, si hay continuidad, sí, estoy de acuerdo con decir, oye, esto no está bien. Pero no puedo desechar a alguien en forma brusca porque lo hizo una vez. Todas las personas estamos expuestas a las consecuencias de nuestro pecado. Por lo tanto, no hay nadie perfecto. Y entonces amar a nuestro prójimo como a mí mismo significa desarrollar una tolerancia realmente importante. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, está diciendo el apóstol Pablo. Efectivamente, nuestro desafío y la consecuencia de amar a Dios por sobre todas las cosas está relacionada con cómo vamos a enfrentar a nuestro semejante, a nuestro prójimo. En el libro de Levítico, capítulo 19, hay varias cosas que nos están hablando de este amor al prójimo, de lo que está implícito en amar al prójimo, que a veces pasamos por alto porque no nos gusta hablar de estas cosas. Dice, por ejemplo, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espegarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que vendrá temor de tu Dios, yo Jehová. Podríamos seguir leyendo este capítulo 19 y otros capítulos que hay tanto en el libro Levítico como en Deuteronomio, que hablan de algo que, como digo, no les gusta mucho a algunas personas tocar, lo que es del tema social. Amar al prójimo tiene que ver con lo social. No está desvinculado. Nos parece, no, sí, tenemos que amar y vamos a actuar, vamos a hacer esto, lo otro. Pero lo social también está relacionado en el amor al prójimo.
Y en esta época es sumamente importante tenerlo presente. Porque la injusticia social que se vive, es consecuencia de la falta de amor a Dios en primer lugar y de amor a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Algunas personas pueden decir, ya se está metiendo en la política. No tiene que ver con eso. Está en la Biblia. Yo no estoy inventando. Y son desafíos que nosotros tenemos como creyentes. A ser justos y misericordiosos. Miqueas lo dice también. Y lo dice justamente en un contexto en el cual el pueblo de Israel se ha puesto absolutamente indolente con el sufrimiento de los pobres y de los oprimidos. Así que no podemos dejar de considerar que en el amar al prójimo, en este segundo mandamiento, está esta importante connotación. Hermanos, porque es la expresión de nuestro amor a Dios, la preocupación por los hombres, por las mujeres, porque las cosas sean justas. Esto no significa que yo voy a salir a destruir ni nada por el estilo, pero sí tengo que ser claro en denunciar aquellas cosas que no son correctas, porque eso parte de nuestro amor por nuestros semejantes. Ayer estábamos en una reunión de la Comisión Ejecutiva del Sínodo y nos llegaban informes de algunas de las instituciones que pertenecen hoy día a la Iglesia. Era sorprendente la información que nos llegaba del Colegio El Salvador, Colegio Presbiteriano El Salvador, la Escuela Presbiteriana El Salvador. Yo no sé si ustedes la conocen. Esta está ubicada en una comuna de mucha vulnerabilidad. Está ubicada en la comuna de La Granja, más específicamente lo que se llama la población San Gregorio, una población que es de mucha pobreza, de mucha delincuencia, es una población muy compleja. Y ahí en medio de eso tenemos una escuela, donde no solo se enseña, sino que se predica el Evangelio. Y ahí en el informe nos contaban cuántas familias están viviendo una situación sumamente compleja a causa de esta pandemia. Y entonces la respuesta era, bueno, tenemos que ver cómo vamos a ir a ayudar. No podemos decir solamente una escuela presbiteriana y la iglesia está como separada. Eso no refleja el amor al prójimo. El amor al prójimo tiene que ver con estas cosas. Por eso hablamos de emociones, acciones, sentimientos de nuestro ser. No solo conformarnos. Si no lo podemos hacer, al menos tenemos que estar orando. Por eso me parece muy bueno esto que estamos haciendo. Fíjense que la pandemia ha sido de bendición. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos reuniones los viernes, algunos, y el resto solo el domingo. Hoy día estamos de alguna manera vinculados martes, jueves y domingo. Martes, jueves estamos viendo la lista ahí de los hermanos por los que tenemos que orar. La vemos en Facebook, la vemos en YouTube, en fin. O sea, estos medios nos han permitido, y por eso tenemos que dar gracias a Dios, estar en una mayor cercanía durante la semana, cosa que no la estábamos haciendo. Amar al prójimo tiene que ver con esta preocupación por nuestros semejantes. Amar a nuestros enemigos, amar a nuestros hermanos, amar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces podemos preguntarnos, si amamos a Dios con todo nuestro ser, si amamos a Dios con toda nuestra alma, ¿vamos a dejar de amar a nuestro prójimo? Sin duda que no. Hoy día, amados hermanos, en la oración el pastor Guido decía, el Señor está cerca. Esa era la alegría de la iglesia primitiva, el Señor está cerca. Las pruebas que estamos viviendo nos hacen concluir que lo que ha sido revelado en la Escritura nos advierten de que los tiempos se acercan. La venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Y por eso esta palabra es un llamado a la reflexión para que entendamos qué es lo importante, qué es lo que debe estar como prioritario, el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Y de esa manera entonces nuestra vida podrá tener esto que dice el apóstol Pablo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos y hermanas. Tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida entera para poder amarte por sobre todas las cosas de manera de servirte con gozo y alegría y de esa forma también estar pendiente de nuestro prójimo, sean o no sean creyentes, sean o no sean aquellos que nos hacen bien y nos agradan. Amados, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.